dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti, solo para ti. Buenos días. En esta oportunidad quiero invitarles a que consideremos el ejemplo de Jonás para términos de la reflexión que nos compete en el día de hoy. Quiero que vayamos al capítulo 1 del libro de Jonás, versos 1 al 3. Y luego nos remitimos al verso 2 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios, y leo para ustedes en la versión La Biblia de las Américas: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Capítulo 4, verso 2. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Antes de entrar a la reflexión, yo quiero hacer dos conceptos importantes, ilustrarlos delante de ustedes porque son importantes para la comprensión del mensaje que voy a trazar. Lo primero es comprender qué es profecía. Y una de las maneras de acercarse al concepto de profecía es entender la profecía como una interpretación histórica, salvífica y teológica de un periodo de la historia de Israel. Normalmente la profecía está fundamentada en la Torá, mas sin embargo también tiene como referente el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le dijo a Abraham de hacer una nación y a través de Abraham y esa nación bendecir a los pueblos de la tierra. La profecía tiene una convicción. Cuando uno lee la profecía, a veces de modo muy directo o a través de los relatos o de la historia que cuenta, la profecía sostiene que Dios es soberano, Dios tiene un plan y que toda la historia es guiada para el cumplimiento de esos propósitos. En segundo lugar, quiero ubicar a Jonás en su contexto histórico. La Biblia ubica a Jonás en el reinado de Jeroboam. Segundo de Reyes 14, verso 13 al 15 nos dice que Jonás dio una profecía en un momento difícil de Israel porque Israel no tenía paz de sus enemigos. Y Jeroboam logró recuperar muchas de las fronteras que Israel había perdido como consecuencia del colapso por la división del reino. Durante ese periodo, desde el periodo en que Salomón reinó, ¿cierto? Después de la muerte de Salomón, hasta Jeroboam, Israel sufrió mucho. En primer lugar, como consecuencia de la división del reino, hubieron 50 años de guerra entre el reino del norte y del reino del sur. Y ustedes saben que toda guerra genera pérdidas económicas. En segundo lugar, Israel pierde sus aliados comerciales y eso tuvo que haberle generado mucha crisis. Perdió sus aliados militares. Israel perdió la seguridad en su alrededor. Situación que aprovecharon Egipto, Siria y Asiria para atacarlo. Asiria va a ser, digamos, el aguijón en la vida de Israel. Durante los reinos de Omri hasta Jeroboam, Asiria hizo tributario a Israel. ¿Y qué decir de toda la apostasía que acompañó a Israel durante ese tiempo? Una vez que el reino se dividió, Jeroboam primero pone 2 becerros, hace que el reino del norte se desvíe y a lo largo de la historia se introdujo en Israel el culto de Baal, Asera, los dioses de Siria y los dioses de Asiria. ¿Qué hizo eso en la fe de Israel? La mezcló, la diluyó, haciendo que Israel perdiera su identidad como pueblo de Dios.
¿Cómo obró Dios en esos periodos de crisis? ¿Cierto? Los libros de Amós y Oseas denuncian la gran corrupción que hay en Israel. Pero cuando uno lee el libro de Reyes, uno se da cuenta que ante la apostasía continua de Israel, Dios levanta un profeta. Israel se va tras los Baales, Dios levanta a Elías para volver al corazón a ellos. Siria oprime a Israel y trae hambre y Dios envía a Eliseo para que Israel tenga pan. Asimismo, en los días en que Israel estaba sufriendo por los enemigos de alrededor, Dios levanta a Jonás con una palabra para que Israel habite seguro. La respuesta de Dios a la continua rebelión de Israel es enviarles el profeta y su palabra. Cuando la Biblia lee la misión del profeta en ese periodo, segundo de Crónicas 36, 14 en adelante, lo lee así. Y leo para ustedes la versión de la Biblia en lenguaje actualizado. Traicionaron a Dios en gran manera, siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. Se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, el cual había sido edificado para su adoración. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Pero la gente se burlaba de los profetas y no les hacía caso. Ese texto muestra por lo menos dos cosas. Primero, el gran amor de Israel, de Dios por Israel a pesar de su rebelión. Y en segundo, que pone cómo entender la misión del profeta en Israel. Es una manera en que Dios le expresa su amor al pueblo. Ahora, algo importante que hay que ver en el movimiento del profeta. En Reyes, cuando Israel se endurece, Dios permite que el profeta alcance a los extranjeros. Elías va a la viuda de Sarepta, que es parte del territorio de Sirofenicia, de donde es Jezabel, la enemiga de Israel. Eliseo alcanza a Naamán, que es sirio, otro enemigo de Israel. Y adivinen a quién va a alcanzar Jonás. A Asiria, otro enemigo de Israel. Al moverme por la historia de Jonás, voy a moverme de esta manera. Voy a moverme en el personaje Jonás, voy a moverme en el personaje de Dios y finalmente los ninivitas. Jonás. Un profeta básicamente es una persona que ha sido llamada por Dios para llamar a los hombres en su nombre a que se vuelvan de sus malos caminos y vivan conforme a la voluntad divina. La historia de Jonás no es diferente. Cuando ustedes leen en Reyes, Jonás aparece porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios ama a su pueblo. Así que esto nos pone en perspectiva de cuál es la misión de Jonás. Mostrar la misericordia ¿de quién? De Dios. La personalidad de Jonás en su libro es compleja. Si la vocación de vida suya es mostrar misericordia, ¿qué se esperaría de su carácter? ¿Que fuera qué? Misericordioso. ¿Qué es lo que hace Jonás? Lo contrario. Él no quiere que los enemigos de Israel vivan. Él de antemano advierte que lo que Dios quiere hacer es misericordia. Y él escoge la manera, digo yo, pienso dentro de su mentalidad, de escapar de Dios. ¿Cierto? Yo cada vez que leo este pasaje pienso en esta escena. Dios le habla a Jonás. Por lo general, cuando he leído la Biblia, los profetas parecen tener la tendencia a leer o a hacer la oración en la mañana. David dice, madrugaré a buscarte, e Isaías dice, mientras me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Entonces, siendo Jonás profeta, me imagino que buscaría a Dios de madrugada. Y Dios le diría a Jonás, y obvio, la respuesta que uno siempre encuentra en la Biblia, heme aquí. Y Dios le dice a Jonás, necesito que vayas a Nínive a darle el mensaje. Y yo creo que Jonás oyó mal. Yo creo que Jonás hizo esto, escuchó y dijo, creo que ha llegado el tiempo de Dios para tomarme unas vacaciones. Voy a tomarme un sabático. Voy a ir a España. Y efectivamente compra su pasaje para rebelarse contra Dios. Algunos dicen que Jonás estaba pensando que por la lejanía de la tierra y como allá nadie había hablado de Dios, quizás ahí se iba a sentir seguro. La Biblia muestra que Jonás leía los salmos y creo que olvidó el Salmo 137, verso 9. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Jonás entabla la empresa. Cuando uno lee la Biblia, ¿cuál es la recompensa por rebelarse a la voz de Dios? ¿Cuál es? La muerte. ¿Qué profeta no hizo caso a la voz de Dios y le costó la muerte? Moisés. ¿Qué otro profeta no hizo caso y le costó la muerte?
el profeta del capítulo 13 de Primero de Reyes. Dios le dice, anuncia el mensaje, pero no comas ni bebas agua. Y él no hace caso y eso le cuesta la muerte. Yo creo que si Jonás es profeta y conoce la voluntad divina, sabe precisamente qué quiere. Es más, el capítulo 4 va a insistir en que Jonás quiere la muerte. No logra aceptar que Dios haga misericordia con los enemigos y se entabla en la empresa. En estos capítulos nosotros vamos a ver la soberanía de Dios. En primer lugar, la soberanía de Dios que controla la naturaleza. Dios levanta una ¿qué? Tormenta, ¿cierto? Después, Jonás, al entender que es Dios, quiere suicidarse. Échenme al agua, o sea, no le importa morir. Mejor prefiero morir antes que Dios salve a los enemigos de Israel. Y tira a suicidarse, échenme al agua y así pasa. La soberanía de Dios prepara un pez, ¿cierto? El poder de Dios se despliega porque es increíble que uno habite en un pez 3 días y los jugos gástricos no lo maten. ¿Cierto? Y finalmente, Jonás hace pérdidas. El viaje es costoso. El viaje de Jonás, ¿cierto? A Tarsis es costoso. Y segundo, le hace perder dinero a las personas que están alrededor porque ellos se esfuerzan echando todas las pertenencias del barco para salvar la vida. ¿A dónde va a parar Jonás? Él lo dice en el capítulo 2, a lo profundo de los mares, al Seol. Jonás va a parar al lugar de los muertos. Dios ha encerrado a Jonás. Y aquí vendrían bien las palabras de Pablo en Romanos 9. ¿Acaso alguien puede resistir la voluntad de Dios? Dios ha cuidado de Jonás, a pesar que no lo merece. Dios ha decidido hacer misericordia con Jonás. Ahí se cumplen las palabras que Jonás le dice a Dios. Yo voy a ser misericordioso con quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera. Ese es el reclamo. Y el primero que está viendo eso es Jonás, porque él no merece vivir. Entonces Jonás sabe que no tiene opción. Para mí, aunque esa es una oración de arrepentimiento, ese es un arrepentimiento forzado. Jonás no quiere la misión. Dios lo fuerza y él sabe que no tiene opciones. Ha sido preservada su vida y ahora Dios permite entonces que Jonás salga a cumplir la tarea. Y pasa lo que Jonás temía. Es el único profeta en la historia que tiene éxito. ¿En serio? Dígame cuál profeta fue enviado y le escucharon. Ninguno. En cambio, él tiene éxito. Y no le importa. Se enoja, hace el reclamo del texto que ella hace. Y miren, insiste en esperar que Dios haga ¿qué? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga? Justicia. Ahí se para a esperar, mirando, ¿cierto? Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Dios hace entonces misericordia. Uno mira y se pregunta, ¿cómo habla este texto a la realidad de nuestra institución en los términos de justicia? Entonces permítanme hacer una cosa. Voy a llevar el mensaje de Jonás al Nuevo Testamento. Ustedes saben que la obligación de hacer una exégesis del Antiguo es llevarlo al Nuevo y luego entonces ver qué nos dice eso. Cuando uno lee la Biblia, la experiencia de Jonás es leída por Jesús como una señal que apunta a su ¿qué? A su muerte. Así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, lo mismo voy a hacer yo. Jesús está leyendo su experiencia de muerte a la luz de esa realidad. ¿Cuándo, Pablo? Y yo creo que no solo se agota ahí, sino que lo que Jesús hace pasa de la misma manera, en algún sentido, como sucede con Jonás. Esa experiencia de Jonás le lleva para la salvación de los gentiles. ¿Y cuál es la finalidad de Dios en Cristo? Según lo lee Pablo, Dios despliega su poder para salvar a judíos, a gentiles, entregando a Jesucristo. El capítulo 3 de Romanos lee la experiencia de Jesús como la justicia de Dios. ¿Cómo entendemos la justicia de Dios en Jonás y cómo entendemos la justicia de Dios en Pablo? La justicia tiene tantos términos en el Antiguo Testamento, pero uno de ellos es que Dios actúa en conformidad con los pactos que Él ha establecido. En el pacto de Abraham, Dios dijo a Israel que lo iba a bendecir y que lo protegería. Si lo maldecían, Dios maldecía. Pero la intención de Dios es en últimas alcanzar a todos los pueblos de la tierra. ¿Qué está sucediendo en Jonás? Dios, a través de un israelita, simiente de Abraham, está alcanzando a los gentiles.
La intención de Dios en Cristo es la misma. Dios ha entregado a su Hijo con el objeto no solo de salvar a su pueblo, sino también de alcanzar ¿a quién? A todos los pueblos de la tierra. ¿Sabían ustedes que la misma misión que tiene Israel la tenemos nosotros como iglesia? La Biblia nos dice a nosotros que una vez que Jesús fue resucitado, ¿a dónde nos envió? A los pueblos de la tierra, porque Dios todavía sigue en pro de alcanzar a las naciones. Y en 2 Corintios, Pablo dice que una vez que nosotros somos reconciliados con Dios, que hemos experimentado esa misericordia, entonces somos enviados ¿a qué? A la misma misión, a reconciliar. Otra vez, ¿cómo tiene que ver esto en términos de la justicia? Nuestro compañero y hermano Juan dijo que el seminario entiende la justicia con relación al amor a la verdad y también con respecto al cumplimiento de las obligaciones en términos de lo que es recto. Ustedes se dan cuenta que Jonás solamente enfatiza un aspecto en cuanto al conocimiento de Dios, la justicia que retributiva. Y eso lo lleva a oponerse a Dios, a obviar su misión y a tratar con desprecio a los otros. ¿Sí o no? Cuando el mandamiento supremo de la ley es amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. Somos una comunidad diversa. Aquí llega gente de diversos países, de diversas regiones, de diversa cultura y en especial de diversas tradiciones teológicas. ¿Ustedes saben por qué se han armado la guerra en los cristianos a lo largo de la historia? Porque enfatizamos un punto de la ¿qué? De la verdad. Si nosotros perdemos de vista la obra de amor de Dios, si perdemos de vista que Dios ha decidido aceptarnos a nosotros en amor y hacemos énfasis, porque miren, queramos evitarlo o no, a veces solemos pensar que nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra teología es mucho mejor que la de otros. Y muchas veces eso nos lleva a pecar en el gran mandamiento que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuál es? Amarnos. Usted sabe que la Biblia entiende la justicia en el Evangelio como vivir en conformidad de Cristo y vivir en conformidad con las verdades del Evangelio. Y creo que por encima de ser seminario, somos ¿qué? En principio, ¿pueblo de qué? De Dios. Y se nos espera ser amoroso, respetuoso y justo no solo en términos de prójimo, sino aún también con los enemigos. En ese sentido, venía a decirles a ustedes cómo entender la justicia aplicada en el seminario. Les invito a orar. Señor, gracias por regalarnos la bendición de ser una comunidad tan diversa, tan rica en pensamiento, en cultura, en tradición y en teología. Nosotros como humanos, Señor, tendemos a sentirnos orgullosos de la tierra, de la región, de la familia. ¿Por qué no? También de las tradiciones teológicas donde crecemos. Queremos pedirte que como seminario, una comunidad que cobija a tantos hermanos de tantos lugares, con una comprensión tan rica y diversa de la fe, guárdanos a que sobreenfaticemos en esos aspectos. Y que siempre tengamos delante el gran amor que tú has revelado en Cristo. Y en Cristo, todos, Señor, todos somos aceptados. De hecho, Pablo va a decir, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, porque tú nos haces iguales, nos valoras de la misma manera, entregaste a Jesús. Guárdanos de hacer énfasis en esas cosas y que más bien miremos a lo central de nuestra fe, a esa revelación del inmenso amor tuyo que nos invita a amarnos como Él nos ama. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.